Y bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y hoy tengo preparado un sermón que para mí es algo muy importante compartir. Vamos a hablar hoy de por qué un rapto pretribulacional, lo cual es el arrebatamiento o el rapto antes de la tribulación. Yo creo en el rapto. He recibido varios correos electrónicos de gente enojoso, ¿verdad? Que dice, el rapto no existe, no está en la Biblia el rapto. Bueno, he recibido otros de gente que dice, el rapto no es antes. Ellos dicen, el rapto viene en medio de la tribulación. Algunos otros dicen, no, viene al fin de la tribulación. Y yo veo que hay muchos hoy en día que han apartado de la doctrina de un rapto pretribulacional, o sea, el rapto antes de la tribulación. Y para mí es muy triste. Entonces yo he por tiempo puesto aquí ¿cómo se llama este perfil? Porque yo quería tomar un poco de tiempo hoy en hablar de esto. Y yo pienso que es muy importante porque yo veo muchos cambiando su doctrina hoy en día. He recibido varios correos electrónicos de gente que dicen, Don Roberto, ¿todavía, así hablan, todavía crees tú en un rapto? Pues yo he cambiado, me dicen. Yo pienso que el rapto es en medio de la tribulación, o yo al fin. ¿Y usted todavía cree en el rapto pretribulacional? ¿Por qué? ¿Por qué dicen? Porque esto es lo que la Biblia dice. Y yo no quiero apartar de la doctrina sana. Pero hoy en día hay muchos que han apartado de esta enseñanza. Muchos están cambiando su doctrina. Y es una cosa muy triste. Aún en YouTube, ¿verdad? Yo predico en YouTube. Me gusta YouTube porque es un buen lugar alcanzar a la gente y compartir con otros la enseñanza bíblica. Pero también entiendo que en YouTube hay muchos que tienen falsa doctrina. Y hay muchos videos de gente que predican otra cosa. Y una cosa hoy predicado por muchos es esto. La doctrina de un rapto pretribulacional pues no es bíblico. Estaban equivocados los cristianos, dicen. Entonces debemos cambiar y ellos enseñen lo que ellos enseñan. Bueno, lo que ellos enseñan no es de la Biblia. Pues sí tienen versículos, pero están pervirtiendo la enseñanza. Cambiando la palabra de Dios para enseñar su enseñanza. Yo no quiero cambiar la palabra de Dios. Yo quiero seguir adelante en lo que la Biblia dice. Entonces, hoy voy a enseñar porque yo creo en el rapto que viene antes de la tribulación. Porque yo creo en un rapto pretribulacional. ¿Por qué? Ahí lleva acento, ¿verdad? Lo siento. Entonces, esto es porque yo no voy a cambiar. Vamos a comenzar hoy en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Tenemos un mandamiento de Pablo en la Biblia, en que él nos da advertencia y nos dice que debemos tener cuidado con los que andan diciendo, no, esta es la doctrina falsa, tú tienes que seguir a nosotros, ¿ok? Yo quiero contarle, esta es la enseñanza bíblica, el rapto pretribulacional, el rapto que venga antes de la tribulación. Pero hay hoy en día gente, aunque que eran igual que mí. Yo fui ordenado bautista independiente. Hoy en día hay gente que dice que son bautistas independientes, que dicen, ahora no enseñamos esto, hemos cambiado, creímos en el rapto en medio de la tribulación, o el rapto al fin de la tribulación. Ellos son gente que han cambiado. Y ellos dicen que en los años 1800 había un hombre que se llamaba Darby. Y ellos dicen que Darby es el primero que predicó esto. Y ellos dicen que Darby inventó la enseñanza de la tribulación, del rapto pretribulacional. Yo te voy a probar hoy que esto es una mentira. Darby sí predicó esto, pero había muchos antes que predicaban también. Pero ellos quieren engañar. Mi deseo en este video es desengañar. Amén. Yo quiero que seguimos a la palabra de Dios y no a hombres apartando en doctrina falsa.
Vamos entonces a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, leímos: os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. ¿Qué es el recogimiento a Él? El rapto. Que no seáis conmovidos prestamente en vuestra mente, ni seáis conturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como de nosotros, como que el día de Cristo estuviese ya cerca. Oiga bien, dice el día de Cristo. Hay versiones modernas que han cambiado, han pervertido a la palabra de Dios, y dicen el día del Señor. El día del Señor y el día de Cristo son muy diferentes. El día del Señor es de la tribulación hasta el fin del milenio. Pero el día de Cristo siempre se refiere al rapto. Entonces, hasta las 60 y otras versiones han cambiado este pasaje para engañar. La Biblia King James dice día de Cristo. El texto recibido dice día de Cristo. La Biblia que usamos nosotros, la Valera 1602, purificada, uno puede conseguir de www.valera1602.org si quieres. Y esto es la Biblia que tiene correcta, ¿verdad? En español. Pero dice que el día de Cristo estuviese ya cerca. ¿Qué es el día de Cristo? El rapto. Dice aquí: no os engañe nadie en ninguna manera. Pero hoy quieren engañar. Y el contexto es del rapto, el día de Cristo. No debemos ser engañados, porque no vendrá, ¿qué? El rapto, sin que venga antes la apostasía. Apostasía, ¿qué es apostasía? Pues aquí estamos ya en la apostasía. Apostasía significa caer de la verdad. En inglés dice así: falling away, cayendo de la verdad. La apostasía es caer de la verdad. Y Pablo dice que no puede venir el rapto hasta que viene la apostasía, hasta que empiezan muchos cristianos a apartar de lo que antes creyeron. Y están apartando de la verdad. Y se ha revelado el hombre de pecado, coma, el hijo de perdición. También dice que el rapto vendrá cuando aparece el anticristo. Y a tal instante que está revelado el anticristo, salgamos al rapto. Y ahí empieza la tribulación. Para mí, esto enseña claramente un rapto pretribulacional. ¿Y por qué tiene dos nombres el anticristo? Se llama el hombre de pecado, y también el hijo de perdición. ¿Por qué tiene dos nombres el anticristo? Bueno, la Biblia enseña claramente, y nos vamos a ver, que en la tribulación empieza la bestia, lo cual es un hombre, el hombre de pecado. En medio de la tribulación, y más adelante vamos a leer los versículos en el libro de Apocalipsis o Revelación, en medio de la tribulación el anticristo muere y se resucita con Satanás adentro, encarnado, como el hijo de perdición. Entonces, el anticristo tiene dos nombres: el hombre de pecado, porque él va a gobernar los primeros 3.5 años, y el hijo de perdición, lo que va a gobernar los últimos 3.5 años. Entonces miramos claramente una tribulación futuro de 7 años, pero antes de la tribulación es el rapto. Y al instante que el anticristo está revelado al mundo, salgamos nosotros que somos salvos, para no estar bajo del liderazgo o el gobierno del anticristo. Cuando yo predico esto, había un hombre, un enemigo mío, podemos decir, que dice: oh, Roberto Breaker, él está esperando al anticristo, no a Cristo. Pues no, yo espero a Cristo, al rapto. Pero Pablo nos dice que sea revelado el anticristo, y al instante que está revelado, salgamos. Yo no estoy esperando al anticristo, no quiero el anticristo, espero a Cristo. Pero Pablo dice que cuando viene el rapto es cuando Él está. Mi pensamiento, y no sé si estoy correcto o no en esto, es que el anticristo será el que va a gobernar todo el mundo. Claro, la Biblia enseña esto, que el anticristo va a gobernar sobre todo el mundo.
Entonces mi pensamiento es, quizás él será el presidente del ONU, Organización de Naciones Unidas. Y cuando él está elegido como el presidente de ONU, todos los cristianos van a ver y decir, wow, mire, el nuevo presidente del ONU, salgamos. Y él va a decir, ok, bueno, no sé dónde salieron todos ellos, pero ya yo tengo control del mundo y yo voy, y él va por 7 años. Entonces yo pienso, algunos dicen, don Roberto, vamos a ver al anticristo por un poquitito de tiempo. Y al instante que está revelado el anticristo, vamos a salir. Entonces por esto pienso que todos los cristianos van a entender los tiempos, los sazones, como dice Pablo, o los periodos en que vivimos. Y pienso que esto va a pasar. Bueno, pero según este pasaje, el apóstol Pablo está hablando. Y dice aquí que no debemos ser, en versículo 2, conturbados. Y dice que no debemos ser conmovidos en nuestra mente. A veces recibo yo correos electrónicos de gente que dice que son cristianos, que dice, don Roberto, mire, una molestia, pues en internet yo veo otro hermano que enseña otra cosa, y yo he visto otros videos, y dice que ellos no creen en el rapto pretribulacional. Algunos piensan que vamos a entrar en la tribulación, y en medio de la tribulación va a venir la tribulación. Don Roberto, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y yo digo, mire, aquí está la escritura. No debemos nosotros estar conturbados o conmovidos por ellos. Si leímos la Biblia, sabemos que vamos a salir antes de la tribulación. Así es la enseñanza bíblica. Y yo voy a enseñar de esto. Yo tengo ¿cuánto? Tengo 10 puntos de por qué creo yo en un rapto pretribulacional. Y esto es lo que quiero hablar. Vamos a primero de Tesalonicenses 4. La primera razón, ¿por qué un rapto ¿por qué? Rapto yo le voy a poner solo ¿por qué un rapto pretribulacional? Bueno, primeramente pienso que hay un rapto pretribulacional. Porque Pablo mismo, lo escribí en inglés, perdón. Porque Pablo mismo enseñó un rapto pretribulacional. La enseñanza del rapto antes de la tribulación es una enseñanza de Pablo, no de hombres. Sin embargo, hoy en día hay muchos que dicen, no, es un hombre que predicó esto la primera vez. Nadie creía en un rapto pretribulacional hasta que este hombre lo empezó. Esta es una mentira. Si tú escuchas esto de otro predicador, tú vas a fijar, después de esta enseñanza, que él es mentiroso. Yo te voy a mostrar que Pablo mismo enseñó esto. Jesús estaba aquí, Jesús vino solo a los judíos. Después vino Pedro y sabemos, ¿verdad?, lo que pasó con Pedro en el libro de Actos. Pudiera venir el reino todavía, pero hasta el fin los judíos rechazaron bajo la predicación de Pedro. Entonces Dios dijo, Pablo, venga. Pablo, ahora tú vas a ir. Tú vas a predicar no solo a judíos, también a gentiles. Y Dios reveló al apóstol Pablo el rapto como un misterio. Hay 7 misterios en la Biblia. Eso era una revelación o un misterio que Dios revelaba al apóstol Pablo. Pero yo recibo a veces correos electrónicos de gente enojados. Roberto Breaker, tú eres un mentiroso. En ninguna parte de la Biblia existe el rapto. El rapto no está en la Biblia. No es una enseñanza bíblica. Y yo pienso en mí mismo. ¿Han leído la Biblia tales personas? ¿Y por qué están enojados? No, claramente en la Biblia miramos el rapto. Y yo quiero enseñarle dónde está. Primero de Tesalonicenses 4. Primero de Tesalonicenses 4, 13 hasta 18 es un pasaje de rapto. Y mire, Pablo dice que es un rapto pretribulacional. ¿Por qué? Yo le voy a enseñar. En primero de Tesalonicenses 4, 13 leímos, pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesucristo murió y resucitó,
Así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros, dice, incluyó a sí mismo. Nosotros que vivimos. Pablo pensó en su vida vendrá el rapto. Él estaba esperando, el rapto va a venir antes de la tribulación y yo voy a estar vivo todavía. Bueno, estaba un poco equivocado porque Dios decidió tener como 2000 años la iglesia para que más gente pudiera ser salvo. Pero Pablo estaba incluyendo a sí mismo diciendo, cuando yo que soy vivo voy al rapto. ¿Qué es esto? Enseñándonos que Pablo pensó que el rapto vendrá en su día. Estaba esperando el rapto antes de la tribulación, el apóstol Pablo. Pablo enseñó el rapto, claro que sí. Pensó en el rapto pretribulacional. Aún más, mire versículo 15. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que bebimos, otra vez, los que quedamos juntamente con Él, seremos arrebatados en las nubes al recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. 2 veces Pablo dice, nosotros. Entonces Pablo estaba pensando que el rapto vendrá en su día. Y Pablo sabía que Dios no había terminado con los judíos. Hasta en Romanos 11 habla él de cómo Dios otra vez trabajará con Israel. Pero él pensó que el rapto vendrá antes que Dios trabaja con Israel otra vez, antes de la tribulación. En 1 Corintios 15, aún más habla del rapto. Y claramente hay un rapto. En español el rapto es arrebatamiento, pero es una palabra grande. Pero ahí está en la Biblia la palabra arrebatar. Hoy en día digamos rapto porque viene de inglés, rapture. Pero arrebatar está bien también. Arrebatar es agarrar. Y el rapto es cuando viene el Señor para quitar de este mundo la iglesia, los que son salvos. Sí existe el rapto, está en la Biblia. 1 Corintios 15, versículo 1. Y aquí un misterio. Os digo, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos cambiados. En un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y mira lo que dice, y nosotros seremos cambiados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y este mortal sea vestido de inmortalidad. Y más y más. Ahí está hablando de cuándo vendrá el Señor Jesucristo y el rapto. Pero mire lo que él está diciendo en versículo 51. Él dice, nosotros, otra vez, en decir todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos cambiados, incluyendo él pensando que él será vivo cuando viene el Señor. Pero no, ya murió. Entonces su alma está en el cielo y su cuerpo está en la tierra. Cuando viene el Señor, pues alma viene, cuerpo resucita. Y nosotros que estamos vivos en cuerpo y en alma, vamos a ir al cielo con Cristo. Ahora, entonces, según la Biblia, el rapto sí hay. Hay un rapto según Pablo. Era un misterio que Dios reveló a él. Pero según la Biblia, el rapto es pretribulacional o antes de este tiempo que se llama la tribulación. Según Pablo, ¿ok? Si tú no quieres creer en esto, pues tú puedes negar a Pablo si deseas, pero yo no te recomiendo hacerlo. Yo te recomiendo seguir a Pablo. Bueno, los cristianos, ahora a ver si escribo bien en español, temporáneos,
Lo que quiero decir es los cristianos 100, 200, 300 años después de Cristo. Ellos siguieron a la enseñanza de Pablo y ellos mismos creyeron en el rapto. Vamos a 1 de Tesalonicenses 1. Si Pablo creía en un rapto pretribulacional, entonces podemos ver en los que seguían a él esta enseñanza. ¿Sí? Pues claro, yo tengo aquí un libro que habla de los padres de la iglesia. Y muchos de ellos creían en un rapto pretribulacional. Y yo le voy a leer. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 1:5. Por cuanto nuestro evangelio no vino a vosotros en palabras solamente, mas también en poder, en el Espíritu Santo y en mucha certidumbre, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros fuisteis hechos sigadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que creen en Macedonia y Acaya. El apóstol Pablo dice, los que fueron salvos por mi evangelio, me seguían, siguiendo a mí y a mi doctrina. ¿Ok? Vamos a Filipenses 3. Yo te voy a enseñar algo que debes saber. Vamos a Filipenses, capítulo 3 y versículo 16. Pablo está hablando y dice, hermanos, sed juntamente sigadores de mí, y mirad los que anduvieron así, como no tenéis a nosotros por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué debemos seguir al apóstol Pablo? Porque muchos andan, de los cuales os he dicho muchas veces y ahora también lo digo, llorando, que enemigos son de la cruz de Cristo, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es el vientre y su gloria es en la vergüenza de ellos que piensan en lo terreno o terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Estamos esperando el rapto, dice, pretribulacional, el cual cambiará nuestro vil cuerpo para que sea hecho semejantemente a nuestro cuerpo glorioso según la operación de su poder, para el cual puede también sujetar así todas sus cosas. Otra vez el rapto pretribulacional. Pablo dice que estamos esperando el evento próximo en el calendario de Dios, es el rapto. Pues de esto Dios trabaja otra vez con Israel. Entonces Pablo enseñó una enseñó un rapto pretribulacional. Ahora, yo le cuento todo esto porque hoy en día hay gente en YouTube que prediquen muy fuerte en contra del rapto pretribulacional. Ellos creen en el rapto pre-ira. Y la ira de Dios está en los últimos 3.5 años, o en la última parte de la tribulación, cuando Dios está echando su ira. Y entonces ellos dicen, si la ira es aquí, entonces los cristianos van a pasar por un medio de la tribulación, dicen ellos. Y según ellos, en medio de la tribulación van a salir. Esta enseñanza se llama el rapto pre-ira, o ante la ira, o un rapto medio de tribulación. Yo no creo en esto, en ninguna manera. Pero hay gente que sí. Y ellos van y dicen, era Darby que creyó la enseñanza, que comenzó a predicar esto. Y según ellos, nadie antes creía en un rapto pretribulacional. Darby en los años 1800 inventó esta doctrina. Esta es una mentira. Y no es la verdad. Por esto yo quiero darte advertencia. No debes escuchar a los mentirosos. Pablo enseñó al rapto pretribulacional. Y ahora yo te voy a leer. Aquí tenemos 100, 200, 300 años después de Cristo. Seguidores de Pablo. Yo quiero que escuchen lo que dice. Aquí tenemos Justin Martyr. Justin Martyr, que era como 100 años después de Cristo. Él dice, el hombre de pecado, de lo cual Daniel habla, gobernará 2 diferentes periodos de tiempo de 3 años y medio. Entonces 7 años en total. 3 y medio, 3 y medio.
Y después será un reino literal de 100 años de Cristo. El hombre de apostasía, bueno, más y más habla él, pero él dice 7 años en la tribulación. Esto es uno que seguía a Pablo 100 años después de Cristo. 100, bueno, en realidad era 100 hasta 160 después de Cristo vivía él. Y él creía en 7 años de tribulación futuro después del rapto. No el rapto en medio de la tribulación. Tenemos otro. Este hombre se llama Ireneo. Es difícil. Ireneo. Él vivía 130 hasta 202 después de Cristo. Ireneo se llama. Disculpe porque tengo que traducir de inglés. Solo tengo el libro en inglés. Estos son citas de gente que fueron seguidores de Pablo. Y quiero mostrarle que ellos creían en el rapto pretribulacional. Es una mentira decir que no existe la enseñanza del rapto pretribulacional hasta Darby. No, Pablo y los seguidores de él enseñaron esto, pretribulacional. Este hombre, Ireneo, dice en 2 Tesalonicenses, la apostasía, es apartar de la fe. Y será construido literalmente el templo en Israel. Y en Mateo 24 habrá la abominación de desolación. Habla la Biblia de abominación que va a ser el anticristo en medio de la tribulación. Y él está diciendo, yo lo creo. Y dice más y más, el templo reconstruido será en Jerusalén. Estas son cosas literales. ¿De qué? De qué habla el libro de Revelación o Apocalipsis. Y los cristianos que quieran alegorizarlos son no muy maduros. Bueno, interesante. Hay otro que se llama Tertuliano. Aquí está Tertuliano. Espero que estoy traduciendo bien su nombre en español, porque en inglés es Tertullian. Él vivía 155 hasta 240 después de Cristo. Poco tiempo después de Pablo. Todos creían en un futuro 7 años y el rapto antes. Tertuliano dice, habrá el reino de Cristo de 1000 años en el milenio. Es literal. Y la resurrección seremos nosotros cambiados en un momento. Y el anticristo vendrá como un hombre que se sienta en el templo. Y esto es la abominación. Entonces él creía en lo que estamos hablando. Igual que Pablo. Otro, y no me gusta este hombre, Orígenes, porque él era un hereje en otras cosas. Pero en cuanto de esto estaba correcto. Orígenes dice, Pablo menciona el anticristo. Una persona literal que hace milagros falsos. O señales, pero son falsos. Y profecías en 1 Tesalonicenses y Daniel son profecías genuinas, reales, sobre el fin del mundo. Y habrá de reconstruir el templo en Jerusalén. Yo creo que Dios va a reconstruir, o permitir, perdón, a los judíos reconstruir su templo. Y vamos a ver en el libro de Apocalipsis, poco más adelante, que sí, tiene que estar el templo de los judíos. Aquí. Bueno, aquí tenemos otro que se llama Efraín. Efraín vivía, no sé, pero era alrededor de 373 después de Cristo. Entonces tenemos 100 hasta casi 400 años después de Cristo. Miramos a los cristianos temporáneos y todos están siguiendo la enseñanza de Pablo. Exactamente como escribo yo el perfil aquí cada semana. Rapto primero, después la tribulación. Los cristianos no van a entrar en la tribulación, salgamos antes. Mira lo que dice este hombre, Efraín. Porque todos los santos, los elegidos del Señor, serán arrebatados juntos antes, oiga muy bien, de la tribulación. Antes de la tribulación. Ok, esto está en inglés, lo siento, ¿verdad?
Pero si tú puedes leer en inglés, tú puedes leer sus palabras. Este hombre, Efraín, dijo, creímos en un rapto pretribulacional. Pero hoy en día tenemos gente que miente y dice, nadie creía en esto, es una enseñanza moderna. No. Pablo y los seguidores de él enseñaron el rapto pretribulacional. Aquí tenemos Cipriano. Cipriano es otro cristiano que vivía alrededor de 250 después de Cristo. Mire lo que dice Cipriano. Dice, es un aventaje, es la palabra. Es aventoso, bueno, no puedo traducir esta palabra, pero dice que nosotros vamos a salir. Dice, nosotros vamos a salir antes de las cosas, los desastres que han de venir. Y cuando viene, está hablando de rapto, lo que arrebata a nosotros de este mundo. Entonces él, Cipriano, creía en un rapto pretribulacional. Ahora, ¿por qué soy tan dogmático de esto? Bueno, yo fui ordenado bautista independiente. Mi denominación, no me gusta usar esta palabra, ¿verdad? Me gusta mejor decir que soy cristiano, salvo, ¿verdad? No me gusta religión. Pero de todas las denominaciones en el mundo, el más cerca de la Biblia son los bautistas independientes. Aunque que algunos de ellos son lastimosamente apóstatas. Porque algunos de estos han apartado de esta enseñanza. Pero yo soy bautista independiente. Hoy hay algunos de entre de esta denominación que llaman a sí mismo IFB. Independiente Fundamental Bautista. Y ellos dicen, nosotros somos la nueva Fundamental Bautista Independiente. Fundamental Bautista Independiente Nueva. En español sería la FB. En inglés, New Independent Fundamental Baptist. Muchos de ellos, y esto comenzó en Arizona o algo, están haciendo sus películas en YouTube. Y están enseñando, mire, la enseñanza del rapto pretribulacional es una enseñanza nueva. Y ellos basan toda su doctrina sobre esto en esta mentira. Y la mentira de ellos es, y Darby es el primero en enseñar que el rapto era pretribulacional. Y ellos dicen, cristianos antes no creían en esto. Y dicen, no podemos hallar antes gente que creía en un rapto pretribulacional. ¿Ok? Sabemos la historia nosotros. En 500 después de Cristo hasta 1500 eran los tiempos de tinieblas o de oscuridad, en que la Iglesia Católica tomó control del mundo y no permitía a la gente ni leer la Biblia. Y los católicos quemaban libros. Y los católicos no querían que la gente lea la Biblia. Entonces yo entiendo por qué en los últimos días muchos están predicando esto. Pero yo poco estudié y encontré en 1600 o en 1700 gente que creían en dispensaciones y creían en el rapto pretribulacional. Pero es tan correcto que por muchos años nadie predica esto, porque entre 500 a 1500 era el tiempo de tinieblas. Pero ya vino la reforma. Cuando vino la reforma empezaban a leer otra vez la Biblia y empezaron otra vez a predicar lo que los cristianos antiguos predicaban. Entonces, oiga muy bien, yo quiero que entiendan que los que predican en contra del rapto pretribulacional enseñan su enseñanza basada en una mentira. Y otra vez dicen ellos, no, esta enseñanza no existía antes de Darby. Darby comenzó esta enseñanza del rapto pretribulacional. ¡Mentira! Yo he enseñado. Pablo lo enseñó. Y Justín, Ireneo, los padres de la iglesia y los cristianos tempranos. Y hasta los cristianos modernos.
Ok, vamos a ver lo que la Biblia dice. Pablo dijo que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Dice que muchos van a apartar de la fe. Ok, ¿qué es la enseñanza bíblica? Que todos por 2000 años van a creer en una mentira y en los últimos años ya van a venir gente a decir, mire, estaban equivocados, no había el rapto pretribulacional, pero si sigues a nosotros, ya va a tener la verdad, el rapto en medio de la tribulación. ¿Esta es la enseñanza bíblica? Claro que no. La enseñanza bíblica es, por 2000 años tienen la verdad y en los últimos días van a cambiar. Entonces yo veo Pablo, los de la iglesia en principio, en 1800, por casi 2000 años había esta enseñanza. Y aquí estamos en los últimos días. Y los que habían apartado no son los que creen en el rapto pretribulacional como yo, sino los que quieran cambiar a una enseñanza de rapto en medio de la tribulación o al fin de la tribulación. ¿Me explicas? Entonces, cuando uno viene, empieza a decir, el rapto pretribulacional no es de Dios, no es la enseñanza bíblica, son mentirosos que basan su mentira en decir, nadie predicaba antes de Darby. Mentira. Cipriano, Efraín, a muchos de ellos, Pablo mismo, buscando Cristo, a venir al rapto primero. Entonces yo creo en un rapto pretribulacional porque Pablo lo enseñó. Los cristianos temporáneos, los cristianos modernos, ¿verdad? Como Darby, como Scofield, como Larkin, como Rockman, como muchos que predicaban de esto. Y correctamente porque fueron cristianos correctos. También creo en el rapto pretribulacional por Daniel. Y Daniel, Dios había dado a él una profecía. Y la profecía de Daniel era de 490 años. Vamos al capítulo 9 de Daniel. Y Daniel capítulo 9 miramos. Y tenemos que siempre seguir las profecías de la Biblia. Lastimosamente hay gente hoy en día que enseña lo que quieren enseñar sin leer la Biblia. Esto es una vergüenza. Pero Daniel, Dios dijo a él 70 años, o 70 semanas. Pero una semana de años, no de días. Entonces 70 por 7 es 490 años. Y había en 483 que había pasado, solo falta el último. Una semana. Entonces falta 7 años. ¿Dónde están los últimos 7 años? Aquí. La tribulación es 7 años y son los últimos 7 años, la última. Bueno, le leo, ¿verdad? Aquí como dice en Daniel capítulo 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Está diciendo Dios a Israel. Doy 70 semanas. ¿De qué? De años. Entonces 490. Bueno, habían cumplido 483. Falta el último. El último todavía no había pasado. Entonces el último tiene que pasar aquí. Era una profecía de Daniel, un judío, para judíos. Entonces esta última semana es para judíos, no para cristianos. Por esto es otra razón que tenemos que salir nosotros antes de la tribulación. Bueno, cuando uno habla así, entonces uno va a decir, ¿tú crees en dispensaciones? Claro que sí. Y muchos de esta secta dicen que no existen dispensaciones. ¿Por qué está 4 veces la palabra dispensación en la Biblia? Hay dispensaciones. Lastimosamente ellos no creen en esto. Pero ¿qué dice el último versículo de Daniel? Daniel 9, versículo 27 dice, y en otra semana confirmará, otros 7 años, hablando del anticristo, confirmará el pacto a muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar. Y esto hasta una entera consumación, y lo determinado será derramado sobre el desolador. Entonces una abominación de desolación. Está hablando de el futuro, el tiempo de la tribulación. Y hasta Jesús habla de esto, Mateo 24. En Mateo 24 Jesús está hablando.
en Mateo 24. Entonces, Jesús no habla mucho del rapto. Sin embargo, en Juan 14, Él habla de salir y preparar una mansión y regresar. Pienso que está pues hablando del rapto en esto, pero la mayoría de lo que Cristo habla no está hablando de la iglesia ni del rapto. La mayoría de lo que Cristo dice en Mateo, Marcos, Lucas, está hablando a los judíos. Y en Mateo 24 está hablando a judíos de este tiempo de la tribulación. Y mire lo que Él dice a ellos. Mateo 24, 15, perdón. Dice: por tanto, cuando vieres la abominación de desolación que fue dicha por Daniel el profeta. Ok, bueno, entonces enseña cuándo es esta última semana. Es en el futuro. Y dice: estar en pie en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que estuvieron en Judea huyen a los montes. Los que están en Judea huyen a los montes. Entonces está hablando de este. Entonces yo veo que Jesús está hablando de los judíos y dice que judíos, mire, en medio de esta semana, de estos 7 años, hay que huir. Dice hay que huir porque en medio de estos 7 años vendrá el anticristo y él va a hacer una abominación en su templo y hay que salir. Porque ellos tienen su templo reconstruido. Entonces, si esto va a pasar, ¿dónde está la iglesia? La iglesia no va a estar en estos 7 años. Entonces tiene que salir antes, según la palabra de Dios. Bueno, otra cosa que yo veo es el apóstol Juan. Juan escribió el libro de lo que muchos dicen es Apocalipsis. No me gusta la palabra Apocalipsis porque viene de latín y griego. El primer versículo dice la revelación de Jesucristo. Revelación. Entonces Dios está revelando. Es una revelación de Dios. Por esto en inglés nunca usamos Apocalipsis. A veces algunos hablan de Apocalypse of John, pero muy poco en inglés. Todos digamos el libro de Revelation, el libro de revelación. Porque era una revelación de Jesús dado a Juan. Y cuando vamos al libro de revelación, ¿sabes qué miramos? Un rapto pretribulacional. O sea, el rapto antes de la tribulación. Oigan muy bien, vamos a Revelación, capítulo 11. Revelación 11, 1 al 3. Está hablando de este periodo de tiempo, la tribulación. Revelación 11, 1 dice: y fueme dado una caña semejante a una barra. Y el ángel se puso de pie diciendo: levántate y mira el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Alguien está adorando en un templo y tienen un altar. ¿Quién es? Pues claramente los judíos. Entonces los judíos adoran. Adoran a Dios. Van a tener su templo reconstruido. Y ya están listos los judíos en Israel ahora mismo. Están hablando: queremos reconstruir nuestro templo. Bueno, muestra que nosotros estamos muy cerca del rapto, le digo. Pero dice versículo 2: empero echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas porque es dado a los gentiles, y pisarán la santa ciudad 42 meses. ¿Sabes cuánto tiempo es 42 meses? 42 meses es exactamente 3,5 años. Entonces Dios dice que ellos están adorando en su templo y tienen que huir porque el anticristo va a tomar control del templo por 3,5 años. Pero alguien tiene que estar ahí antes adorando. ¿Quién? Los judíos. Entonces yo digo 3,5 años, otro 3,5 años. Y mire lo que dice versículo 3. Y yo daré poder a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1270 días, vestidos de cilicio. Wow, 1260 días. ¿Cuánto es? Exactamente 3,5 años. Dios está enseñándonos otra vez. Mire, 7 años de tribulación, última semana, dividida con una abominación en medio.
Antes los judíos adoran, después huyan. Ahí está, en la Biblia. Bueno, entonces vamos entonces a ver otro. Según lo que yo leo en la Biblia, yo no veo un rapto de cristianos en medio de la tribulación. Ni veo que la tribulación es para los cristianos. Veo que la tribulación es para Israel. ¿Pero para qué el rapto? Bueno, el rapto es para la novia de Cristo. La novia de Cristo es lo que Pablo llama la iglesia. También llama la iglesia el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Vamos a Pablo a escuchar lo que dice Pablo. En 2 de Corintios 11:2. En 2 de Corintios 11:2. Mire lo que dice. Porque yo soy, habla Pablo. Porque yo soy celoso, dice él, de vosotros con celo de Dios. Porque os he desposado a un marido para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Cristo es el marido de la iglesia. El marido es Cristo. Y nosotros estamos desposados. Entonces es como, ya no estamos casados, pero somos novia. Y Cristo es el marido. Entonces el rapto es para llevarnos a Cristo para casarnos con Él. La Biblia llama esto la boda del Cordero en el libro de Revelación. ¿Y quién es la iglesia? Vamos a Efesios 5. Entonces la iglesia es como una virgen pura, ¿verdad? Y en Efesios 5, versículo 24, 23. Porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es salvador del cuerpo, dice. Como pues la iglesia es sujeta a Cristo, así también las casadas lo sean a sus propios maridos en todo. Marido, amad a vuestras esposas. Así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra, para que la presentase a sí mismo. Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El rapto es para que Dios puede llevar su novia a Él para la boda del Cordero. Y es una cosa bonita y linda. Yo recuerdo cuando yo me casé, yo quería mucho a mi esposa. Y salí de Honduras. Estuve como casi una semana con mi esposa antes de la boda. Nosotros quedamos en diferentes cuartos. Siempre queríamos tener otros con nosotros para no estar solos, ¿verdad? Para no pecar antes de casarnos, ¿verdad? En fornicación. Siempre honrosamente estuve yo con mi esposa. Y estuve muy feliz cuando pudiéramos casar. Y era un tiempo lindo, ¿verdad? Y cuánto que me gusta. Hace ahora 13 o 14 años que habíamos nosotros casados. Y yo, cuánto anhelo que tenía yo para mi esposa y ella para mí. Y cuánto que queríamos casar. Ahora, la tribulación es el tiempo en que vendrá el anticristo. Entonces tengo pregunta. ¿Dios va a dar su esposa o su novia al anticristo primero? Dios va a decir, oiga anticristo, por 13,5 años yo quiero que tú tienes a mi mujer. Y después que estás terminado con ella, pues ya lo voy a tomar. En ninguna manera. No hace sentido. Yo no veo un rapto en medio de la tribulación. Yo no veo que Dios permite a su esposa, su mujer, ir a otro hombre primero. No. Si conoces a las bodas de los judíos, ellos dejaron mucho tiempo a la mujer preparar. Y después traído la mujer al hombre. Y ni permitieron a ella ir con otro. Esperando a él. ¿Dios va a dar su novia al anticristo por 13,5 años? Creo que no. En ninguna manera. Yo veo que el rapto tiene que venir primero.
Y cuando vendrá Cristo al rapto, ahora el anticristo toma por 7 años, como había profetizado. Pero no su novia. No su novia. Bueno, yo creo también en lo que dice la Biblia. También creo en lo que dice el profeta Jeremías. ¿Cómo escribo Jeremías en español? Jeremías. Vamos a buscar el libro de Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 30. Jeremías 30. Estoy pensando en inglés a veces, olvido cómo escribir. Jeremías. Jeremías era un profeta. Mire lo que dice Jeremías. Jeremías era un profeta judío, hablando a su gente, su pueblo, judíos. Y Jeremías, en Jeremías capítulo 30, mira lo que dice de la tribulación en versículos 7 y 8. Jeremías 37. Ay, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. ¿Quién? Jacob, Israel. Y será en aquel día, dice el Señor, que los ejércitos, que yo quebrantaré su yugo de tu cuello, y romperé tus coyundas, y extraños no lo volverán más a poner en servidumbre. Oiga bien, hablando de este tiempo, la tribulación, dice que es el tiempo de angustia. Angustia de ¿quién? De Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. Ahora, entonces, si es el día de angustia de Jacob o Israel, entonces no tiene que hacer nada con la iglesia. Entonces la iglesia sale primero, después Dios trabaja otra vez con Israel. Según Romanos 11, lo que dijo el apóstol Pablo. Entonces yo no veo ninguna razón que la iglesia tiene que entrar en la tribulación. Claramente tiene que salir antes la iglesia. Porque no es el tiempo de la iglesia y Israel. No, dice que es tiempo de angustia de Israel. Vamos a Deuteronomio 4. Deuteronomio 4 estaba escrito aquí, ¿verdad? Mucho tiempo atrás. Pero mire lo que dice Deuteronomio 4 a Israel. Dios está escribiendo a Israel en la ley de lo que va a pasar a Israel en la tribulación. Mire lo que dice. Deuteronomio 4. Deuteronomio 4:30. Dice así. Cuando estuvieras en angustia. Oh, el tiempo de angustia de Israel. Ok. Habla de este tiempo, la tribulación. Cuando estuvieras en angustia y te alcanzará todas estas cosas. Ahora, alguno va a decir, no, solo está diciendo Dios cuando ellos tienen problemas, cuando están en tribulaciones, cuando están en padecimiento. No está hablando de esto, Roberto. No, déjame leer todo, por favor. Porque el contexto es muy claro, está hablando de la tribulación. Mire lo que dice aquí. Dice, cuando estuvieras en angustia y te alcanzarán todas estas cosas, si en los postreros días, bueno, los postreros días, los últimos tiempos, últimos días, está hablando en contexto de la tribulación. Dice, en los postreros días te volveréis al Señor tu Dios y oyeres su voz. Porque Dios misericordioso es el Señor tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto de tus padres que les juró. Dios está diciendo, mire judíos, cuando tú vas a pasar por la tribulación, por el tiempo de la angustia de Jacob, hay que recordar que yo, Dios, nunca te voy a olvidar. Siempre voy a recordar mi pacto con Abraham, con Isaac, con Israel. Bueno, entonces, este es el tiempo en que Dios trabaja con Israel. No es para la iglesia. Sin embargo, los enemigos míos, podemos decir, que están en contra de esto, ellos dicen, no existen los judíos. Bueno, la Biblia dice que sí existen y que Dios va a trabajar otra vez con ellos y nunca va a olvidar con el pacto.
con ellos. Dice que no existen dispensaciones. Sí existen dispensaciones. Esta es la dispensación de tribulación. Empieza cuando esto termina, cuando la iglesia sale. La palabra dispensación 4 veces en la Biblia. Para mí es muy triste ver gente apartando, cayendo de la verdad y cambiando su doctrina. Cuando yo acepté al Señor en 1992, casi todos los cristianos creían en un rapto pretribulacional. Muy pocos creían en no existe el rapto o el rapto es en otro tiempo, en medio o al fin. Pero más y más, todos los días, gente, antes yo creía que el rapto era pretribulacional, pero yo escucho a este hombre predica otra cosa y ahora estoy pensando otra cosa. Yo no voy a apartar. Yo leo la Biblia y yo veo claramente el rapto pretribulacional. Bueno, yo tengo que terminar. Fui un poco largo en español. Número 9, el libro de Esther. Hay muchos libros en la Biblia. Y muchos de los libros que están en la Biblia son profecía, ¿verdad? Literalmente. Otros símbolos de cosas que han de venir. Son profecía, pero en símbolo o tipo. El libro de Esther es un buen libro. Porque en el libro de Esther hay 2 mujeres. 2 novias, podemos decir. El primero se llama Vashti. Vashti era una reina mala. Y porque era ella mala, tenía que salir. Después vino Esther. Y Dios usó a esta mujer judío a salvar a su pueblo. Bueno, Esther es un tipo de lo que va a venir en el futuro. Vashti, la iglesia sale, Dios trabaja otra vez con Israel. Bueno, tenemos otro. Filemón. Y hay mucho más, solo le doy poco, ¿verdad? Pero el libro de Filemón. ¿Conoce el libro de Filemón que escribió Pablo? Pablo escribió Romanos hasta Tito. Y Tito tiene el rapto. Después el libro de él es el libro de Filemón. El libro de Filemón es un libro en que hay un esclavo que salió de su maestro o su amo. Y Pablo dice, mire, ha salido de su amo, hay que regresar. En símbolo o un tipo está hablando a los judíos. Han apartado de su Mesías, su amo, hay que regresar. Y en la tribulación busquen a Dios otra vez los judíos, busquen y van a descubrir, Jesús era el Mesías. Entonces mucho. ¿Y qué es el libro después? El libro de Hebreos que escribió. ¿Quiénes son los judíos? Hebreos. Yo veo en la Biblia un rapto pretribulacional. Increíble a mí que uno puede cambiar su doctrina y decir que todavía son bautistas independientes. Yo fui ordenado bautista independiente. Y todos los bautistas independientes creían en un rapto pretribulacional. Lastimosamente hay muchos hoy en día que están apartando. Y me atacan. Pues a mí no importa lo que digan de mí. ¿Qué importa? Pero yo no voy a apartar. Pablo enseñó que en cualquier momento puede venir el rapto. Y según la enseñanza de Pablo, el rapto venía antes que el anticristo gobierna. Pretribulacional. Los cristianos temporáneos que seguían a Pablo dijeron, creímos en un rapto pretribulacional, igual que Pablo. Es una mentira decir, el rapto pretribulacional es algo moderno, solo enseñado por Darby y los después de él. No, miramos atrás. Pero sí, muchos cristianos modernos creían. Yo no voy a apartar porque algunos aparten. Yo voy a quedar firme en la enseñanza bíblica. Daniel habló de los últimos 7 años, la última semana. Jesús habló de, en medio de la semana va a pasar una abominación, como dijo aquel Daniel. Y en Revelación, Juan explica de lo que es. Enseña, mire, 3.5 años. Continuar, olvidé leer este versículo. Lo siento. En Revelación 13, ¿cómo lo olvido, verdad? Otra cosa que quería leer y olvidé. En Revelación 13. Está hablando en el contexto del anticristo. Y mire lo que dice. Y yo no me quedo tiempo a leer versículo 1 hasta
6. Pero por favor, conmigo, mire lo que dice versículo 5. Hablando del anticristo. Y le fue dado boca de que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad para continuar 42 meses. El anticristo va a continuar 42 meses. Y esta es la palabra, continuar. Oiga muy bien, cuando uno va a continuar algo, significa que va a seguir adelante haciendo lo que antes había. Si no hizo nada antes, entonces la palabra es comenzar. Pero continuar significa que estaba. Entonces continuar 42 años. ¿Por qué? Porque estaba haciendo algo. Muchas Biblias en español quitan la palabra continuar. Ponen la palabra actuar. O algo así. No. La palabra es continuar. Y esa es la palabra bíblica. Porque había por 42 años como el hombre de pecado. Continúa como el hijo de perdición. Pero hay gente que quiere cambiar su doctrina. Por esto cambian palabras. Por esto solo quiero yo usar la Biblia purificada, que es igual con la Biblia King James. Mire, la novia de Cristo. No vamos a estar bajo del anticristo. No nos va a gobernar el anticristo. No, él no es mi esposo. El marido mío es Cristo y yo voy con él antes. Yo no voy a cambiar mi doctrina porque hay otros de mi denominación que van a cambiar su doctrina. No, yo quiero seguir a la palabra de Dios. Y estas son mis razones porque yo creo en el rapto pretribulacional. Espero que fue una bendición. Si tú no eres salvo, pues hay que venir a Cristo. El Evangelio es 1 Corintios 15, 1 al 4. Y tú tienes que fijar que es la sangre que nos salva. Y somos salvos por fe en la sangre, Romanos 3, 25. Aceptando la expiación de sangre de Cristo. Gracias por ver este video. Y quiero darte advertencia, ¿verdad? De los que cambien, los que mientan con esta mentira. No pensamos que el rapto viene en medio de la tribulación o al fin. Bíblicamente el rapto viene antes de la tribulación. ¿Por qué un rapto pretribulacional? Por lo que yo había explicado y porque la Biblia lo dice. Nunca debemos apartar. No queremos caer de la verdad, caer en apostasía. Queremos pararnos firme en la doctrina sana. Bueno, Dios te bendiga, ¿verdad? Gracias, nos vemos el otro domingo. Adiós.